están? Gracias por estar hoy aquí en esta transmisión de Grupo Río Educación. Y el día de hoy estoy muy contento porque, como ya es costumbre, tenemos a nuestra gran amiga, a la doctora Diana Nenet Zaragoza, que nos va a hablar de un tema, bueno, vamos los dos a pimponear un tema que creo yo, amiga, es muy interesante, que es el tema de la biotransformación. Un tema que para todos los odontólogos, en general para todas las áreas de salud, que prescribimos medicamentos, creo que es muy importante y muy fundamental entenderlo como un proceso farmacocinético de los medicamentos. Diana, la biotransformación nos aplica hoy. ¿Qué onda? Primero, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre. Muy bien y muy contenta de estar aquí. Oigan, Dianita, pues que siempre tras bambalinas, antes de entrar al aire, siempre me tiene aquí con la boca abierta, porque déjenme les presumo, bueno, Diana, una mujer que, híjole, le echa unas ganas tremendas al tema de la investigación científica, pero también le echa unas ganas tremendas a la superación personal. No manches, yo cada vez que te veo, me siento tan motivado, pero Muchas tan gracias. motivado que digo yo, hijo, no, me hace falta seguirme moviendo. Y aparte, déjenme les cuento, siempre tiene una sonrisa increíble. O sea, gracias. Siempre está sonriendo. Y eso se paga aparte. O sea, la verdad, increíble. Diana. No, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Oye, vamos a hablar de un tema farmacocinético muy importante, que es la biotransformación. Fíjate, me voy a permitir leer una definición de biotransformación. Fíjate que dice que es el proceso de modificación estructural de un fármaco una vez que se ha introducido al organismo. Ocurre normalmente en el hígado a través de los procesos de oxidación, que son los más frecuentes, a través de reducción, hidrólisis y conjugación. ¿Qué tema tan importante la biotransformación como proceso metabólico de un medicamento farmacocinético? Sí, es que creo que dentro de las cosas, bueno, más bien aspectos básicos que tendríamos que entender para poder recetar un medicamento o indicarlo, una cosa es entender cómo actúa, obviamente, sí, en el cuerpo, pero dentro de esos mecanismos es cómo se metaboliza. Sí. Porque luego hay varias enfermedades sistémicas también que pueden afectar, modificar o cambiar o alterar el metabolismo del fármaco y por lo tanto su efectividad. O bien se puede cambiar ese metabolismo y causar una toxicidad en el paciente. Si no conocemos cómo se va esa transformación del fármaco. Toda sustancia que se mete en el organismo sufrirá un tema de biotransformación. Pero esto independientemente de la vía de administración, ¿no? Sí, todo, o sea, independientemente de la vía, todo fármaco, ya sea cutánea, intramuscular, intravenosa, oral, todo fármaco que ingresa al organismo se va a transformar. Y se va a biotransformar porque decías, bueno, es que es una un cambio estructural o químico en los fármacos, pero a través de varios procesos biológicos que tiene que pasar el fármaco a través del cuerpo. Sí, por eso se llama biotransformación. Se transforma. Ajá. Oye, todo fármaco. O sea, estamos hablando todo fármaco o en general toda sustancia que entra al organismo. Por ejemplo, a lo que quiero llegar es al tema, por ejemplo, alguien que se toma algo con alcohol, el alcohol sufre una biotransformación. Sí. Alguien que fuma, la nicotina que entra al organismo sufre una biotransformación. Alguien que se toma una aspirina sufre una biotransformación. Alguien que se pone una crema de estas que no recomendamos, que son cremas evidentemente cutáneas, que son de esteroides, sufre una biotransformación. O sea, el cuerpo humano
está constantemente haciendo biotransformaciones. Sí, incluso hasta el té de manzanilla lo va a hacer. El té de manzanilla sufre Sí. biotransformación. O sea, el cuerpo es una máquina de biotransformar elementos que entran al organismo, ¿no? Sí. Sí, incluso la célula misma transforma todos sus elementos para tener funciones específicas, regulares, o cuando no se necesita, hasta la misma célula excreta lo que no necesita. Pues es que ya pero ves la tiene que transformar. ¿Quién era el autor? ¿Tú te acuerdas? A ver si lo encuentro aquí, que decía, la única constante es el cambio. Es el cambio. Esa es la única Sí. constante, ¿eh? Y eso ocurre también en el cuerpo, siempre, siempre. Oye, y a ver, cuéntame un poquito en lo que veo, si puedo encontrarte quién es el autor de esa frase. Luego tú traes frases bien padres, ¿no? ¿No traes frases? No, y no traigo frases motivadoras. La única constante, a ver, déjame si la encuentro. Sí. Oye, y mientras, ¿qué onda? ¿De qué vamos? ¿Cómo vamos a empezar la plática de hoy? Bueno, yo creo que es importante primero, una vez que entendemos cuál es la definición de la biotransformación, cuáles serían como los órganos principales por los que en este caso un fármaco se puede biotransformar. Sí. Mayormente el órgano que puede transformar y metabolizar la mayoría de los fármacos es el hígado. El hígado. Y después el riñón, que son los principales. Pero también se pueden biotransformar en el intestino, algunos otros en el plasma y algunos otros en los pulmones. Entonces, Por sí. ejemplo, el ajo Ajá. se elimina, no sé si se biotransforma, pero se elimina a nivel pulmonar. Sí. Por eso es que luego siempre andamos oliendo a ajo, ¿no? Y después de que te lo comiste Sí. hace muchas la horas. mañana, sí. Sí, claro. Sí, entonces este punto es importante precisamente cuando yo encuentro algún paciente que tenga alguna alteración o padezca una enfermedad de estos órganos blancos para transformar. A la hora de recetar algún otro medicamento, tengo que verificar que el medicamento que yo voy a indicar no se biotransforme o se elimine por esos órganos. Por esas mismas Ajá. rutas. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un paciente que está enfermo del hígado. Sí. Entonces, de por sí ya trae otra carga de medicamentos, pero si no puede biotransformar una paracetamol, por inofensivo que parezca en su cuerpo, va a resultar nocivo y le podemos causar una intoxicación y hasta la muerte. Sobre todo cuando son también temas de metales pesados, ¿no? Ajá. Que tardan mucho tiempo en En biometabolizarse. Ya lo descubrí aquí, Diana dice, lo dijo el filósofo Heráclito hace 2500 años. Lo Y único nada ha cambiado constante es el cambio. Y nada ha cambiado, no. ¿Cómo? Lo único constante es el cambio, ya lo dijo el filósofo Heráclito hace 2500 años. Y no ha cambiado su postura. Y no ha cambiado su postura. ¿Qué tal? Sí. Pues ahí está. Oye, entonces vamos a hablar que el hígado es el número 1 en el proceso. Sí, en el proceso de metabolizar casi todos los medicamentos. De hecho, si ustedes recuerdan, en nuestra super clase de farmacología, nosotros tenemos un tema que exponemos ahí muy, muy bonito, que es el efecto del primer paso. El efecto cuando nosotros nos tomamos un medicamento vía oral, llega al estómago, se absorbe y pasa a través del sistema portohepático Ajá. directo al hígado y sufre una primer biotransformación antes de pasar a la circulación general. Sí. Entonces, es muy importante como entender todas ese comportamiento biológico para saber Sí. cómo voy a administrar ese y tener opciones, por ejemplo, si tengo un paciente con estas condiciones o con cualquiera de los órganos donde se biotransforman, tener opciones de, bueno, a lo mejor necesito un analgésico que no se biotransforme en el hígado, que a lo mejor se transforme en el intestino. Ajá. Ajá, y se elimine por el riñón o viceversa. Pacientes, por ejemplo, hemodializados necesitan otra vía de eliminación que no sea el riñón, porque entonces no lo van a poder eliminar. Qué interesante. Justo te contaba Me contaba tras bambalinas Sí. una historia. de un paciente que
me enviaron al hospital civil, súper complicado, y tenía una complicación derivada de toda una tensión dental y una infección odontogénica que venía de un tratamiento endodóntico deficiente. Entonces tenía una lesión grande que abarcaba el incisivo central, lateral y canino. Sí. Derecho, me acuerdo. Entonces ya tenía absceso y ya tenía dolor. Fue con un dentista a que le drenara, y él, en su historia médica aparente, pues no tenía ningún antecedente de nada. Entonces le medí con antibiótico y como que se empezó a sentir mal, pero no supo de qué. Y el día que llega a que le drenen el absceso, le da una lidocaína, o sea, lo inyecta para drenarle. Y no sabemos cómo llegó a un choque séptico, una complicación del riñón, y estuvo internado en urgencias como unos 2 semanas por ahí. ¿No era un paciente inmunocomprometido? No. ¿Metabólicamente comprometido? No. Porque tenía toda la historia de que clínica, mandaron del civil problema. Y más la mía y nada. Bueno, conmigo ya estaba más comprometido, pero entonces él, al parecer, como que tenía alguna ya alteración genética en el hígado que hizo que hasta este punto de su vida, porque era como 38 años, reaccionara mal porque no metabolizó adecuadamente el anestésico local. La lidocaína en su momento. Y el antibiótico que le dieron en ese momento también. Inventes. Entonces llegó a urgencias al hospital civil y estuvo internado como 15 días. Y entonces lo que le controlaban todo, pero aparte ya tenía la complicación de la infección, pero aparte ya tenía también la complicación del riñón, haciéndole hemodiálisis, pues no podían como controlarlo tan fácilmente, y aparte ocupaba el retratar. Bueno, no, complicadísimo. ¿Y qué pasó? Pues total que ya como que la libró, porque literalmente la libró. O sea, eran 2 complicaciones justas, ya que por si un shock séptico es grave, más la alteración metabólica que tenía del riñón. Y ya cuando lo controlan, lo dan de alta y luego me lo llevan al consultorio. Y ahora atiéndelo tú, porque pues necesita, ¿no? Para que no se le vuelva a complicar aquí nada. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues allá va. Sí. Oigan, es importante que nosotros no subestimemos las infecciones de origen odontogénico. Creo yo que muchas veces, y también los médicos, en muchas ocasiones, híjole, va a sonar feo, pero minimizan el trabajo del odontólogo o de las infecciones de origen odontogénico, pensando que son de menor intensidad. Y la verdad es que conocemos tantas historias de terror donde de repente se ven bien comprometidos los pacientes que fallecen, ¿sí? Por las vías de infección odontogénica, por las vías linfáticas. Y hay que recordar que la zona submandibular, las zonas submandibulares y cercanas a cuello son de alto drenaje linfático, y que fácilmente también a través de los espacios aponeuróticos submandibulares y de cuello, las infecciones se pueden diseminar fácilmente hasta el mediastino y poder llegar a complicaciones importantes de falla cardíaca y de compresiones de las vías respiratorias. Es importante entender que la atención oportuna médica es, pero de volada, en las primeras horas de evolución de un absceso hacia una celulitis, que ese va a ser otro tema ya que lo vamos a ver en su momento. Pero imagínense este panorama que les estoy dando sumado al panorama de un estado metabólico deficiente. De hecho, aquí tenía este dato, era choque séptico por absceso periapical, acidosis metabólica del anión GAP amplio y el hígado de choque. O sea, esas 3 complicaciones ya traía. O sea, ya era de por sí complicado de la propia enfermedad dental, patología dental, y luego se complicó más médicamente.
Entonces, fue un paciente difícil, que todavía estoy atendiendo, pero fue difícil atender. Entonces, cuando ya llega mi atención, pues lo más que he evitado es anestesiarlo, medicarlo de cualquier forma y utilizar todos los medios locales que están a la mano, que conocemos, para poder controlar la infección, pues obviamente aislar y yo siento que puede estar metabólicamente, inmunológicamente comprometido, sí. ¿no? Pues creemos, pero hay que ver. Sí, o sea, por ejemplo, ahí en su diagnóstico de ingresos, ¿sus antecedentes patológicos? No lo comenta. No comenta, ni tampoco heredos familiares, no hay una historial que digas a este paciente. Entonces, comento este caso porque dije, bueno, sí, cualquier paciente se nos puede complicar. Y entonces también es muy importante que sepamos, como decíamos en otras pláticas, diferenciar entre lo que es una toxicidad y una alergia. Sí. Porque esto fue un producto de una toxicidad medicamentosa aunado a un choque séptico. Platicábamos con el maestro Héctor en una clase pasada, que hablábamos de alergias. Ajá. Y nada que ver, esto era una, sí. De hecho es una hepatotoxicidad. Ajá, y esto es una reacción toxicidad. ¿Por qué? Porque no hubo una buena biotransformación de una lidocaína. Bueno, hay que recordar, y aprovechando este punto que comenta Diana, es muy importante que nosotros también entendamos que en el proceso de los analgésicos locales regionales, los ALR, la lidocaína es el fármaco por elección que molecularmente 1 a 1, es decir, una molécula de lidocaína respecto a una de articaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, 1 a 1 es el fármaco molecularmente menos tóxico. Sí. Menos tóxico. Sin embargo, su biotransformación es prácticamente hepática. Por ejemplo, aquí si yo hubiera tenido este antecedente, Diana, a lo mejor yo hubiese seleccionado articaína, sí, cuya biotransformación, es el tema, es dual. Sí. Es plasmática y hepática, pero es molecularmente más tóxica. Sí. ¡Hombre, qué tema, ¿no? Es un tema muy amplio. Uy. Y que luego pasamos como de noche todos estos términos de, ay, sí, se biotransforma, se elimina y así. Ajá. Pero cuando llegan este tipo de pacientes que a todo el mundo nos puede tocar, es cuando empezamos a sacar los recuerdos del baúl. De hecho, yo le comenté a una amiga que también se nos dice, me dice, ¿y entonces qué vas a hacer? Le digo, pues, se lo voy a mandar a otro, al que más gordo me caiga. Eso se lo voy a mandar. Sí, entonces ahí es cuando también tenemos que aplicar una farmacología integral. Ok. Y me refiero a integral con la paliativa. O sea, sí, claro, con este paciente no ha utilizado la farmacología química, digamos, la tradicional, okay, sino he tenido que hacer uso de paliativos, okay, que le ayuden al paciente a sanar y a resolver su problema. ¿Cómo qué? Para esto hemos utilizado desinfectantes. Yo ya sé qué vas a decir, ajá, pero presúmelo. No, bueno, aquí, por ejemplo, con este paciente hemos utilizado un desinfectante que es a base de ajo, precisamente, que el componente, digamos, químico se llama óxido dialil disulfuro modificado, así se llama. Entonces, esa es una... Con Héctor han desarrollado eso, ¿no? Eso ya es una presentación comercial, o sea, eso ya existe en el mercado. A ver, porque eso es algo bien importante. Muchos de ustedes, incluyéndome en alguna etapa de mi vida, podríamos haber estado pensando que los elementos tradicionales del manejo de las infecciones es justamente basado en lo tradicional. Ajá. Sin embargo, hay que entender que la investigación científica a la cual Diana se dedica es una constante. Es decir, van surgiendo nuevas formas de tratamientos menos invasivos, pero que no significa que por haber investigado las propiedades, por ejemplo, del ajo, no se haya documentado de manera científica su aplicación clínica en los pacientes. Porque sonaría que le damos ajo como si fuéramos aquí al
al mercado a que se comiera una cabeza de ajo. No, eso ya es una enzima aislada del ajo. Del ajo. Es un derivado, pero sí es una solución no tóxica. Entonces, por ejemplo, en este paciente, obviamente sí utiliza hipoclorito, pero con mucha precaución, porque dije no se me va a destruir. Peor le va. Y además porque es muy frecuente cuando tienen lesiones muy grandes, sí, porque como ya no está la tensión del ligamento, se puede ir. Y entonces ahí sí, bueno, lo limito, utilizo el dióxido de cloro, que esa sí es la del maestro Héctor, y soluciones de superoxidación. Eso es localmente para... ¿Clorexidina? No, esa ni la usé. ¿No te gusta? Casi no, porque, bueno, un día hablamos de toxicidad de las soluciones. Pero a ver, danos desinfectantes. Y yo creo que sí, pero mucha gente hace endodoncia. Sí, porque a partir del 2%, que es el que utilizamos para irrigar, retrasa la producción de fibroblastos, que necesito esas células para regenerar el ligamento. Puedo repararlo y por lo tanto que hoy haya otra vez esa reparación ósea también. Entonces, si no tengo estas células, pues no que no sea buen desinfectante, sino que pueda retrasar la reparación celular. Por eso no la uso ni ¿No la usas? No. ¿No te gusta? No. ¿Preferirías? No es que no me guste, es que prefiero otras porque... ¿Cuál sería tu top 3 de uso? Primero, ¿cuál usas mucho? El dióxido de cloro es el dióxido de cloro. Ajá. Luego para desinfectar. Para desinfección. Y luego el óxido de alil. El óxido de alil, sí. Ok, ¿y luego? Y ya al final la solución de superoxidación. ¿Cómo? Como desinfectante puedo poner, pero como la solución de superoxidación, esa es comercial. No me vendo aquí un comercialote, pero es el Microdacin. ¿El cuál? 60, Microdacin 60. El Microdacin. Ese lo venden en Costco. Así. ¿Y jala? Es que fíjate que ese no es tan desinfectante. Tiene poca actividad desinfectante, tiene más actividad cicatrizante. Entonces, bueno, entre esas son las soluciones alternas que utilizo yo al hipoclorito de sodio. O en compañía de en otros tratamientos. Pero bueno, en este paciente, eso, porque ninguna de las tres son medicamento ni es tóxica para el cuerpo localmente y sistémicamente. Si se me llega a ir una gota o así. No pasa como en el no es como qué importante, ¿sí? Seleccionar desde la irrigación y ya luego, por ejemplo, si tiene dolor, no le di analgésico, hay modular el dolor con otros neuromoduladores. O con nada más la herbolaria natural. Es que Diana hace un tipo de endodoncia sustentada en investigación, pero distinta. Por ejemplo, eso me lo enseñó a mí el maestro Héctor. Recientemente, que la manzanilla con cúrcuma tiene el mismo efecto que el ibuprofeno. No me digas eso. A ver, anótenlo. Manzanilla y cúrcuma como elemento analgésico. No estoy adelantando a sus ideas. ¿Analgésico o antiinflamatorio? Analgésico. Entonces, ¿a quién? Al ibuprofeno. Similar, no hay pero similar. ¿Y en qué cantidades? O sea, tú agarras cúrcuma. Una cucharada, tu tecito de manzanilla. ¿En serio? Sí. Y se lo di, porque también a veces es complicado para nosotros que nos dedicamos a la salud y que estamos como, pues lo voy a decir así, adoctrinados. Es una doctrina, amiga, sí. Tienes toda la razón. Una manera muy tradicional y muy mecánica. Salirse fuera de todo eso es complicado. Muy complicado. Y a veces es difícil de creer hasta para el que lo hacen, pues, ¿no? Es que sí. Exacto. Entonces, ahí es cuando uno tiene que hacer... Cúrcuma, ¿y qué? Y manzanilla. A ver, vamos a ver qué sale. Y eso lo aprendí precisamente del maestro, sí. Entonces son como paliativos que te pueden ayudar a mejorar la salud.
Y que ninguno, por ejemplo, hablando de estas cosas donde la biotransformación se ve complicada, pues hay que utilizar cosas más naturales. Menos exigentes para el sistema de finalmente, pues, la manzanilla, que yo sepa, no les daño, a los que sea alérgico. Y que resulta que este cuate era, ¿no? Oye, ya la venden, té de manzanilla cúrcuma, sabor vainilla Bill. Pero que sea natural. De la marca McCormick. Que sea natural, de preferencia. Ok. Y la cúrcuma, pues es una especia. Sí. Entonces, ninguna. Cara, por cierto, para algunas personas. Cúrcuma. Sí. Sí. Entonces, creo que se lo estuvo tomando por varios días y bueno, ya con eso pudimos controlar toda la ¿cómo se llama? La infección. Fíjate, por un lado la cúrcuma es la principal fuente de curcumina, la cual ayuda a la generación de serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso, misma que es determinante para tener un buen estado de ánimo y disminuir el tema de la depresión. Asimismo, entre sus propiedades cuenta con antibacterial, antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante y anticancerígeno. Y previene las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, migraña, inhibe el estrés y previene los padecimientos autoinmunes. Y por un lado la manzanilla alivia los trastornos digestivos, rehabilita el sistema inmune, es calmante natural, como tal. Entonces imagínate en un paciente con estas complicaciones. Pero te quita el dolor a nivel del ibuprofeno. Wow. Está dicho, o sea, no sé, ese es el primer paciente que lo no, sabes que yo lo voy a probar. Me voy a comprar mi té de cúrcuma y manzanilla y ahora que me duele la cabeza o algo, sí, ya me avisas qué tal te va. Entonces, aparte de entender todos estos, ¿cómo se dicen? Procesos biológicos. Sí. Yo sí, bueno, les recomendaría que hicieran como esa búsqueda de la medicina paliativa, no la medicina no tradicional, por ejemplo, a veces acupuntura, a veces la herbolaria, porque como una vez les dije, todo sirve sabiéndolo aplicar. No puedo decir, esto no sirve, o sea, no estoy diciendo que la farmacología tradicional no sea útil, porque pues no, claro, la utilizamos hasta el día de hoy. Así es. Pero cuando no se puede utilizar o cuando ya no es suficiente una farmacología tradicional, entonces hay que voltar hacia los otros, ¿cómo se dice? Las otras aristas de la medicina. Oye, y en la biotransformación, el hígado platicamos que juega un papel importante a través de unas estructuras que se llaman microsomas hepáticos. Uh-huh. Que es, cuéntanos, platícanos. Bueno, los microsomas hepáticos, y eso está, bueno, en el hígado, en el riñón, es precisamente como los receptores donde llegan la mayoría de los medicamentos. De hecho, en el más común es el citocromo 450, que es donde la mayoría de los fármacos va a llegar y se va a biotransformar. Depende también de cómo venga el fármaco. Hay otros citocromos a los que se puede unir, pero es el principal. Depende de cómo venga y cómo se biotransforme. Hay drogas inactivas o fármacos inactivos que van a entrar al cuerpo y se van a activar, que es como la mayoría que conocen para el paracetamol, etcétera, ¿no? Pero hay otros que tienen ya vienen con un metabolito activo y siguen activos en el cuerpo. Por ejemplo, la codeína es un metabolito activo que se va a activar en otro y va a cambiar a morfina, por ejemplo. O la misma morfina va a cambiar hacia otro componente derivado de la morfina. Y luego hay otros que vienen, ¿cómo se dice? La droga, el fármaco inactivado, y se van a activar en el organismo, que se llaman prodrogas. Las prodrogas. Por ejemplo, el enalapril es una prodroga. Sí, prodroga. Sí, el aciclovir también. Es prodroga. Fíjate que esto que comenta Dianita es algo muy interesante en el tema. Ahorita vamos a hablar de metabolitos activos e inactivos. Uh-huh. Vamos a hacer una primera pausa para ir a un comercial y regresamos.
Bueno, pues hemos regresado a la pausa y justamente estábamos platicando acerca de los metabolitos activos e inactivos. Y te decía, Diana, que, a ver, yo me tomo un medicamento, N medicamento, y puede ser que ese medicamento, cuando llega al hígado y entra en estos departamentos microsomales hepáticos, pues se descomponga a través de enzimas hepáticas en dos tipos de residuos, entre comillas. Metabolitos activos, que suelen ser más fuertes que el fármaco original, pero también metabolitos inactivos, que es donde normalmente se traduce la gran mayoría de los medicamentos probados en el humano, donde ya no tienen ningún efecto, pasan al riñón y se eliminan normalmente por orina o por sudor o por alguna exhalación o algo, ¿no? Pero el metabolito activo puede ser un derivado del metabolismo de la biotransformación más lesivo o nocivo que el original, ¿no? Sí, eso tiene que ver con, creo yo que con la tolerancia misma del paciente. Ajá. Que no haya alteraciones en el órgano que lo recibe para que no, porque el punto es que, bueno, en teoría ningún fármaco debería ser tan lesivo como, que aunque todos tienen, ¿cómo se dice? Efectos adversos. Efectos secundarios adversos, sí. Con el paso del tiempo, digamos que de uso en cortos periodos no debería generar una toxicidad, precisamente porque la mayoría se elimina por el riñón durante su vida media y el otro se va eliminando un día después o semanas después, ¿no? Dependiendo de qué tan grande es la estructura química que recibe el fármaco. Fíjate que, sí, perdón. Lo que sí es que igual las mismas interacciones medicamentosas, por ejemplo, en este caso los carcinogénicos o los insecticidas, pueden inducir algo que se llama una inducción enzimática cromosomal. ¡Ande! Eso quiere decir que entonces los fármacos, cuando se intervienen con estos otros, puede aumentar el metabolismo del fármaco y entonces aumentar, por lo tanto, su toxicidad, o el otro lo puede disminuir y entonces la acción del fármaco verse disminuida y por lo tanto también la eliminación es menor. No inventes. Entonces, cuando hay una alteración en esas cromosomas enzimáticos es que se empieza a alterar esa biotransformación y puede que entonces no haga el efecto deseado o bien que tengas precisamente una reacción de toxicidad. Fíjate que estoy viendo aquí algunos ejemplos de medicamentos que pueden generar metabolitos activos. Propanolol, no lo usamos, lo usan los anestesiólogos. Imipramina, tampoco lo usamos como odontólogos, pues me refiero, no. Aldosterona, ciclosporina, no es muy común, isoproterenol, no. Morfina, no. Nortriptilina, los nitratos, pero la lidocaína sí. Y mucho. Y diario. Entonces puede ser que la lidocaína sea un medicamento que pueda generar metabolitos activos. Puede ser que eso le haya pasado, ¿eh? Sí. Que no lo haya biotransformado y que se le haya vuelto más metabolitos activos. Y que haya tenido ese choque hepático. Y al contrario, por ejemplo, cuando utilizamos los macrólidos y el aciclovir pueden inhibir el metabolismo del fármaco. O sea, si tú combinas... O sea, por ejemplo, si estás dando un macrólido como antibiótico y luego quieres utilizar un anestésico o dar otro medicamento, el macrólido va a intervenir con el metabolismo porque va directamente a ocupar, creo que los mismos receptores del P450 del citocromo. Entonces ¿sí? Lo inhibe y entonces ya no se da, o se puede ir, no se excreta, o puede ocurrir una variedad de reacciones no deseadas. Fíjate que el citocromo P450 es todo un grupo de isoenzimas responsables del metabolismo de muchos de los fármacos más frecuentemente prescritos.
La isoforma más habitual es una que se llama la 3A4, que representa el 30 al 60% de las isoenzimas a nivel hepático y el 70% de las formas intestinales. Cuando se utilizan al par dos fármacos que comparten vía metabólica, lo que decía Dianita, pueden aparecer interacciones. Entonces, estos son como los puntos más importantes que podemos tocar muy por encima de por qué es importante entender la biotransformación y metabolismo de los fármacos. Es un tema... Bueno, podemos comprometer la vida del paciente. Podemos comprometer la vida del paciente si no conocemos las vías. Por ejemplo, hablaba yo al inicio de la vía portohepática, que es el efecto del primer paso de un medicamento al sistema, pero sufre una primer biotransformación en el hígado. Si no conocemos la vía de administración, la interacción medicamentosa, si no consideramos esas reacciones farmacológicas, podemos llegar a tener complicaciones serias en el paciente, inactivaciones de medicamentos, efectos terapéuticos que no llegan a su máximo expresión, intoxicaciones del paciente. Por eso, sugerimos que tomen nuestro curso de farmacología. Sí. Diana y yo tenemos un curso de farmacología para el odontólogo y el especialista interesado, en donde pues prácticamente exponemos la vida cotidiana que debe de tener el comportamiento médico clínico que debe tener el paciente, el clínico con el paciente. Sí, y los posibles panoramas a los que uno se puede enfrentar. Y déjenme les digo, bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿qué autoridad tendrán ustedes para hablar de farmacología? Bueno, les digo, en la formación de la especialidad sí tiene mucho que ver, en la autoría particular de libros de analgesia y anestesia en la odontología, pues nos ha hecho haber investigado bastante para poder publicar. Eso en mi caso. Pero en el caso de Diana, yo siempre les quiero decir una cosa. Diana es una investigadora. Diana hace investigación a nivel serio, a nivel grande, publica en artículos indexados. Y cuando eso sucede es porque tiene la autoridad técnica, académica, para poderlo hacer. Así que aprenderían de una grande. Y sobre todo compartir la experiencia clínica que tenemos hasta el día de hoy. Sí, también. Porque te es importante eso, sí, fíjate. Es como juntar, es muy difícil encontrar a alguien que se dedique como a la parte teórica y clínica generalmente, que hemos comentado en otros episodios, sí, que es muy clínico y no es nada más eso, o sea, es conjuntar los dos. Entonces cuando se puede conjuntar esas dos partes es que podemos tener una atención más integral, más profesional y sobre todo dormir tranquilos en la noche. Dormir tranquilos, ya se agradece. Sí, ya, sí. No, sí, ya dices, ay, no ya se... ya se agradece. Sí. Diana, pues, biotransformación da para mucho. Sí. Hoy hemos atacado los puntos más importantes. Sí, de esta. ¿Dónde te encontramos, Diana? Tus números de contacto, ¿dónde estás? Platícanos, presúmeles antes de cerrar el episodio. Bueno, me pueden encontrar en mis páginas o mis redes sociales de Instagram y Facebook, que estoy como endodoncia especialista, y en la página de la clínica donde trabajamos, que es Dental Plus, también está ahí, y nos pueden contactar por cualquiera de las dos páginas. ¿Y tu teléfono? ¿Un teléfono de contacto? El 314-2944, que siempre están ahí para contestarles en caso de cualquier necesidad. Aquí en Morelia, Michoacán, México, encuentra a Diana. A nosotros, pues evidentemente por Grupo Río y todas las vías que conocen ustedes. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos a la próxima sesión que tenemos con Diana. Otro tema que tenga que ver con farmacología bastante intenso. Y la comprometo a Diana aquí públicamente a que nos venga a hablar de temas de endodoncia que tengan que ver, porque es la máster de endodoncia. Así que dejen también sus comentarios qué quieren escuchar y con mucho gusto. Diana, nos vemos en la siguiente. Gracias. A ti y a ustedes. Bye, bye. Adiós.